Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un gusto hacer parte de las personas que hemos estado invitados para tener una discusión muy amena y muy relajada, para conocer un poco cómo está el ecosistema de inversión de impacto, particularmente enfocándose en temas de cleantech en la región, en Colombia, compartir un poco la visión de personas que han hecho inversiones desde fondos, desde family offices, desde redes de ángeles inversionistas y desde los estructuradores de proyectos que acompañan a estos emprendedores a poner estos proyectos en marcha y en crecimiento. Así que sin mayor tema, bienvenidos a nuestro webinar, Momento de Inversión en temas cleantech. Arrancamos un poco como con las reglas del juego. Los administradores buscamos poner a todas las personas que estén conectadas en silencio, pues para permitir que los invitados y panelistas pues no sean interrumpidos durante sus conversaciones. Haremos unas preguntas muy cortas, muy precisas, donde ellos podrán compartirnos sus puntos de vista y sus ideas y lo que nos quieren compartir. En esto estaremos alrededor de 1 hora y al final de esto podríamos tener una media hora máximo de preguntas para todos los invitados. Así que sin más arrancamos. Es para mí muy grato pues presentarle a los invitados. Tenemos a Paula Delgadillo, directora de Colcapital. Tenemos a Paula Giraldo de Adobe Capital. Tenemos a Gregorio Londoño de la Red de Ángeles Inversionistas en Medellín. Tenemos a Sergio Zúñiga de Golupa. Y estoy yo, Juan Pablo Díaz, director del Fondo de Capital Privado Impacta, fondo auspiciado de la Universidad de AN, que invertimos en emprendimientos sostenibles en etapa temprana. Paula Delgadillo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Juan Pablo, muchas gracias y muchas buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Bueno, quisiéramos arrancar contigo porque tú haces parte de la Junta Asesora del NAB, del National Advisory Board, que busca crear ecosistema de inversión de impacto en Colombia. Me gustaría que nos compartieras un poco de dónde nace eso y en qué etapa van. Claro que sí. Pues primero me gustaría empezar a contarles un poquito como el proceso que se hizo para la constitución del NAB. Lo primero fue, pues esto nace de la evidente necesidad de unir al ecosistema de inversión de impacto en el país, de unir no solamente las fuentes de capital, sino también los recursos y las oportunidades de inversión. Desde Colcapital apoyamos este proceso desde el primer momento y lo que hicimos fue, desde finales del año pasado, empezar a crear desde principios del año pasado, crear una base de datos con todas las personas, un mapeo de todas las personas que nosotros creíamos que hacían parte de este ecosistema, y nos fijamos un objetivo que fue llevar a la reunión de Argentina del GSG de final de año, proponer a Colombia, tener digamos un business case para proponer a Colombia como signatario del GSG. Para poder llegar a la construcción de ese business case, pues invito a todas las personas interesadas en participar, que tuvieran, digamos, relación con este ecosistema de inversión de impacto. Creamos unas mesas de trabajo donde la pregunta principal era ¿cuál es el objetivo para ustedes y por qué en Colombia es necesario impulsar desde todo punto de vista la inversión de impacto? Y a raíz de esa pregunta que parecía como muy obvia, pues fue que se desarrollaron varias de lo que después, o lo que ahora mejor, identificamos como los objetivos estratégicos del NAB. Cuéntamela toda, hemos compadre. contado desde la creación, digamos, del NAB, hemos contado con un apoyo muy importante de la Embajada de Canadá, que no solamente ha sido un apoyo, digamos, en todo el proceso, sino que nos han permitido conocer experiencias de otros países, porque parte fundamental o lo que identificábamos como uno de los temas más importantes después de construir este business case era conocer como las buenas y malas experiencias que otros NABs habían tenido en la región. Construimos entonces el business case y llegamos a Argentina y salimos, digamos, con la buena noticia de ser el país número 22 en ser signatario del GSG. Esto pues era una muy buena noticia en su momento, pero significaba unos compromisos bien importantes hacia adelante.
De ahí, esto pasó en noviembre del año pasado, y de ahí en adelante lo que hicimos fue, una vez identificadas como todas esas tendencias, perspectivas, cuáles eran como los lineamientos que el GSG le da a los diferentes NAPs, tomando también a los otros NAPs como benchmarks, etcétera. Todo eso hizo que digamos, constituyéramos como los objetivos que identificamos para el ecosistema, y empezamos, digamos, armar, digamos, como la parte de gobierno del NAP, porque uno de lo que votó, digamos, este análisis es que la parte de gobierno del NAP debe ser muy importante para hacer de esta una institución o una iniciativa sostenible en el tiempo. Y de ahí identificamos unos objetivos donde era desarrollar un entendimiento común y compartido sobre qué es la inversión de impacto y qué es la inversión de impacto en Colombia, que es uno de los temas tal vez más importantes y diferenciadores. Sin duda, otro objetivo tiene que ser aumentar la oferta de capital para inversión de impacto en el país, y asimismo fortalecer la demanda de capital, facilitar también la conexión entre tanto oferta como demanda, y trabajar, digamos, alineado todo lo anterior desde el punto de vista de políticas públicas, y con base en los objetivos de desarrollo sostenible, y sobre todo en los objetivos de desarrollo sostenible que el gobierno colombiano ha definido dentro del plan de desarrollo, que son los más relevantes. En ese sentido, pues constituimos la Junta del NAP. Hoy en día la Junta del NAP tiene 13 miembros, que son, consideramos nosotros, personas que representan como todas las partes del ecosistema. Fue un proceso bien complicado la selección de estas personas. Entonces, lo que se hizo en un primer momento fue elegir a los primeros 6 miembros para que estos 6 miembros eligieran a los otros 7 miembros, y así, digamos, como asegurar tener participación de todos. Y en ese sentido ha sido una experiencia bien interesante. Hoy en día pues tenemos una junta muy buena, diría yo, que eso también es un reto, porque entonces poner de acuerdo a 13 a veces es difícil, pero ya hemos llegado a acuerdos muy importantes y tenemos hoy en día definidos cuáles serían los objetivos de largo plazo del NAP, que un poco van a ser los que van a encaminar como esa hoja de ruta de lo que viene para la iniciativa, y básicamente son 3. Primero, desarrollar como toda una estrategia de medición de inversión de impacto. Creemos que eso es fundamental para poderle dar todo el alcance que tiene este tema, y poder mostrar, digamos, en realidad qué es la inversión de impacto y cómo medirla. Y los otros 2 tienen que ver con lograr los cambios en la política o en la regulación de tal manera que por un lado se logre fortalecer el capital para la inversión de impacto, y por el otro lado se logre tener nuevas fuentes de capital para este tipo de inversión. Eso es muy a grandes rasgos lo que les cuento del NAP. En eso estamos en este momento. Ha tomado más tiempo de lo esperado porque nos hemos tratado de ser muy juiciosos, pero creo que digamos, en poco tiempo vamos a empezar ya a ver más eventos, comunicaciones del NAP, mostrando un poco, digamos, que lo que les estoy contando hoy. Magnífico. Óyeme, y teniendo en cuenta que la inversión de impacto es como el tema sombrilla que cubre varios temas, los temas ambientales, los temas sociales, de gobierno corporativo, entre otros, y este conversatorio pues lo está auspiciando de Climate Launchpad. No sé si tú nos pudieras adelantar algo de particularmente el tema de negocios verdes que se esté discutiendo al interior, o si es uno de los temas prioritarios. No sé, que nos puedas contar un poco de esas discusiones internas que tienen en el NAP, que esté directamente relacionada con los temas de negocios verdes, o si no, o si a la fecha, digamos, como está, digamos, el NAP en una etapa como tan inicial, no han llegado, digamos, a esos temas particulares para hablar de esos negocios verdes. Digamos que sí, digamos que no, lo hemos hablado porque creemos que es un tema muy importante. Sin embargo, pues estamos como todavía más arriba en esa estrategia, y tenemos que empezar, digamos, a bajar. Pero los 3 objetivos que les mencioné como los objetivos que se han definido como estratégicos del NAP van a tener unos
comités de trabajo donde va a haber un comité donde seguramente este tema de negocios verdes va a ser uno de sus objetivos. Entonces no quisiera adelantarme a decir qué va a pasar ahí, porque lo estamos empezando a trabajar, pero tal vez sí es importante saber que todos estos temas de negocios alternativos lo vemos como un gran potencial de crecimiento de la inversión de impacto en el país. Excelente. Muchísimas gracias por compartirnos esto y pues particularmente quienes estamos interesados en los temas de negocios verdes vemos con muy buenos ojos la creación del NAP y pues es magnífico saber que el tema de negocios verdes está en la agenda de corto plazo de la Junta del NAP. Así que muchísimas gracias por compartirnos esto. No, con mucho gusto. Voy a pasar a hablar un poco con tu tocaya, que muy gratamente nos acompaña desde México. Paula Giraldo, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Magnífico. No sé si tú nos puedas contar un poquito quién eres tú, cuál es tu labor en Adobe Capital y luego te haría un par de preguntas muy relacionadas con tu labor. Yo soy Paula Giraldo, dirijo el proceso de inversión en Adobe Capital. Adobe Capital es un fondo de inversión de impacto, es decir, hacemos inversiones en empresas que estén resolviendo un problema social o ambiental. Nuestro primer fondo lo invertimos 100% en México y con el segundo fondo ya tenemos la posibilidad de invertir en otros países. Entonces, muy gratamente les cuento que a principios de este año hicimos la primera inversión por fuera de México que resultó ser en Colombia, lo cual me emociona mucho. Y tenemos $50 millones en activos que estamos manejando activamente. Y como les dije, pues tenemos inversiones que están más del lado social como tal, resolver problemas de acceso a educación, salud, vivienda, entre otros, y también desde el lado ambiental, muy enfocado a temas de energías renovables, optimización de la forma en la que se hace el transporte en las ciudades. Todo tiene que ver con desplazamiento de toneladas de dióxido de carbono, entonces es algo con lo que también estamos muy comprometidos. Ok, excelente. Cuéntanos un poquito desde tu punto de vista, no solo desde el fondo para el cual tú trabajas, sino en general, la visión que puedas tener de qué tanto apetito hay para los temas ambientales y de negocios verdes en la región, particular México, entendiendo que es el país donde estás y en Colombia también, pues tú eres colombiana y tienes una relación muy fluida con el ecosistema de inversión acá en Colombia. Cuéntanos un poquito cómo ves tú ese apetito en la región, particularmente en estos dos países por los temas cleantech. Sí, claro. Me voy a enfocar un poco más en México, que es donde estoy más en el día a día y les puedo contar más del apetito que se ve. Pero como marco de referencia, México ha sido un país que históricamente ha sido promotor de las energías renovables. Tal vez acá lo enfoco mucho en energía solar y eólica, pero viendo que México el 85% de su territorio es para energías renovables, pues ha hecho que se tomen muy en serio el establecer metas de a dónde quieren llegar en cuanto a participación de energías verdes versus energías provenientes de hidrocarburos, ¿no? Entonces, para dar un poco de contexto, México ha sido históricamente, se había llevado a cabo el sector energético por medio de monopolios estatales, pero hace unos años se hizo una reforma en la cual se facilitó el acceso de grandes empresas privadas para que también participaran en la generación y distribución de energía de diferentes tipos en México. En ese momento algo muy interesante que pasó es que el objetivo de esta reforma fue el proveer energía al mejor precio y la energía más limpia posible. Y lo que es interesante acá es que se alinean perfectamente en que la energía más barata es la energía limpia que viene de fuentes renovables, ¿no? Por ejemplo, la energía solar. Entonces establecieron metas muy claras, si no me equivoco en este momento, el 30% de la energía que se produce en México viene de fuentes renovables y se establecieron metas que al 2024 va a tener que estar alrededor de un 35% y ya más hacia el 2028, si no me equivoco, por encima del 40%. Entonces, dicho esto, ha sido un país que ha favorecido muchísimo los emprendedores que tienen ideas de energías renovables, y no solamente energías, sino temas que tienen que ver con
tecnologías de tratamiento de agua, optimización de riego, porque también podemos entrar en otros temas que también son muy relevantes, por ejemplo, el tema del agua. El tema del agua es súper, súper crítico en México. La verdad es que si nos vamos a ver que también está avanzando México en cuanto a la protección de sus recursos hídricos, la verdad es que está bastante mal, versus la parte de energía renovable, que es algo que llevan haciendo por mucho tiempo y que se ha favorecido. Aquí algo importante a mencionar es que todos estos avances que se han venido dando últimamente están siendo un poco opacados por tintes políticos, en los cuales el actual presidente quiere volver a los monopolios estatales anteriores, pero creo que aquí el mensaje importante es que el sector de energía es algo tan crítico que se debe sacar de toda conversación política, y algo que pasó recientemente es que por primera vez salió a cotizar en bolsa una empresa fotovoltaica en la Bolsa Viva en México, que es digamos, hay dos bolsas mexicanas. Viva es una que se empezó a operar recientemente y es muy interesante porque también dinamizó el sector de emisiones públicas. Y es la primera empresa, si no me equivoco, no solo a nivel México, sino a nivel Latinoamérica, que hace una emisión. Entonces, este es un mensaje muy interesante porque a pesar de los avances que siempre ha tenido México, de los tintes políticos que se han puesto últimamente, el mensaje que se manda es que en realidad hay un potencial súper, súper importante y súper grande para las energías renovables. Y creo que México va a seguir siendo bien relevante en este sector. Muy bueno, efectivamente conocemos el desarrollo de Viva y creo que es algo pues de admirar. Nosotros desde Colombia lo vemos con muy buenos ojos y digamos como un poco en el buen sentido de la palabra, con un poco de envidia. Nos gustaría también tener un poco de dinamismo en el sector de mercado de capitales, en el mercado público particularmente, para que quienes estamos en el mercado privado podamos tener en algún momento una salida hacia eso. Pero bueno, tengo una pregunta y entiendo eventualmente que tengas algunas restricciones con respecto a nombres, pero dentro de tus posibles inversiones, dentro de tu pipeline, ¿tienes algo cercano para que puedas hacer alguna inversión en el corto plazo en temas de negocios verdes en la región, o estás enfocada en este momento en otros sectores que incluyen el ESG? Nosotros siempre estamos muy abiertos al tema de energías renovables. De hecho, Adobe Capital, si les cuento un poquito de historia, aprovecho este momento para comentarles que Adobe Capital nació como uno de los vehículos para proveer financiamiento del grupo New Ventures. El grupo New Ventures empezó en el 2004 como un capítulo local en México del World Resources Institute, que es un think tank que está en Washington, y de hecho se dio un grant para que empezara el grupo a dar programas de aceleración de empresas verdes. Entonces, de hecho, el objetivo inicial con el que arrancó New Ventures y que después evolucionó a Adobe Capital fue el apoyar empresas verdes, en cierto sentido. Y eso no lo hemos perdido, simplemente agregamos también el tinte social, y es algo que le damos igual de importancia. De hecho, nosotros decimos, ojalá pudiéramos encontrar más empresas que tengan triple impacto, ¿no? El retorno financiero, el impacto social y el impacto ambiental. La realidad es que es difícil. En nuestra experiencia de las inversiones que hemos hecho, o son sociales o son ambientales, y yo creo que eso es algo que ojalá se pudiera mejorar en el futuro, el ver de cómo estas dos cosas se pueden, se pueden combinar. Creo que haría algo muy interesante para fondos como nosotros. Pero dicho esto, de las 12 inversiones que nosotros hemos hecho en los 12 fondos, 3 inversiones han sido en empresas ambientales. La inversión más reciente que hicimos, de hecho, fue en México, en un desarrollador de proyectos solares. Siempre nos había encantado el tema de energía fotovoltaica, pero no encontrábamos la manera de entrar porque nuestros tickets pues son pequeños en comparación a la que ya necesita un desarrollador para empezar a construir toda la infraestructura, ¿no? Para ahí necesitas private equity con tickets de $30 millones. La realidad es que ese es el tamaño total de nuestro segundo fondo. Entonces, era algo súper complicado el poder entrar en esto, y vimos una oportunidad muy puntual en quienes desarrollan los proyectos hasta dejarlos llave en mano. En México pasa algo muy particular y hay una figura
los dueños de las tierras, las personas que, digamos, que viven en las zonas rurales, que tienen su hectárea, que la cultivan o que viven ahí. Y hay una figura que se llama ejidatarios y es muy complicada la negociación con ellos. De hecho, pueden ver noticias de grandes desarrolladores que en algún momento no tuvieron mucho éxito en sacar sus proyectos adelante porque se les paraba mucho en la negociación de las tierras con estas personas, dueños de pequeños terrenos. Entonces, conocimos un desarrollador que su experiencia era esto, era una persona muy, muy cercana a las comunidades y su objetivo es desarrollar proyectos de más de 100 megawatts, negociación de las tierras, conseguir todos los terrenos, conseguir también todos los permisos necesarios para operar, con la idea de ya, a medida que vas avanzando en las etapas necesarias para llegar a un llave en mano, los márgenes aumentan de forma muy interesante. Entonces, por ejemplo, si esta persona vendía el proyecto solamente habiendo asegurado los terrenos, voy a decir un número al aire, lo podía vender en $1 millón, pero si de repente conseguía el permiso subsecuente, ya ese $1 millón se convertía en $5 millones. Entonces vimos una oportunidad muy interesante de poder acompañar a este desarrollador con capital de trabajo para poder llevar la etapa de su proyecto a un nivel más avanzado y así poder venderla a un mayor margen a estas grandes empresas que son todos los gigantes que han entrado a México gracias a la reforma que se hizo en 2013. Entonces, esta historia para contarles una de las inversiones que hicimos, que esto fue hace un par de años. También estamos invertidos con nuestro Fondo 1 en una empresa que tiene motos eléctricas. Esto va más relacionado al tema de movilidad urbana y la tesis detrás de esto es que se están desplazando toneladas de dióxido de carbono al montar en una moto eléctrica que usar un carro tradicional en México, sobre todo pues que el tráfico es terrible. Entonces esa es la tesis detrás de esto, pero claramente esto no tiene el tinte social, que es lo que decía, ojalá pudiéramos encontrar estos deals que tienen el tinte tanto social como ambiental. Y a principios yo diría que la primera inversión que hicimos hace unos 7 años esto no tiene nada que ver mucho que ver con Cleantech, pero sí con el medio ambiente, es una empresa con productos de limpieza del hogar 100% biodegradables. Entonces, todo esto para comentarles que el impacto ambiental siempre ha sido core de Adobe Capital. De hecho, nacimos de esa manera, o el grupo del cual hacemos parte nació buscando un impacto medioambiental. Y es algo que lo vemos con igual de relevancia que el impacto social. Para nosotros estas dos cosas son críticas. Creo que ahora la pandemia ha demostrado que los negocios en los que vale la pena invertir son aquellos negocios que son rentables, que cuidan el planeta y que cuidan a las personas. Ojalá en algún momento dejemos de hablar de inversión de impacto, en el sentido que deje de ser un nicho y que todas las inversiones tengan esto inherente. Porque sí, finalmente creo que situaciones como esta nos están alineando a mostrar que es necesario invertir en aquellas empresas que están resolviendo un problema apremiante y no dando un producto o un servicio que sería bueno tener en caso de un contexto macroeconómico positivo. Comparto contigo esa visión y esperamos que ese se vuelva la forma de hacerlo. Como decimos nosotros, es la visión de las finanzas del siglo XXI, dejando atrás la que se enfoca solo en materia económica, como la visión de las finanzas y de las inversiones del siglo XX. Paula, muchísimas gracias, muy grato oír tu experiencia y poder concluir a partir de ahí que hay un apetito interesante en la región, particularmente en México, para temas de negocios verdes y que seguramente se verán más negocios y más inversiones en el corto y en el mediano plazo en ese sector. Así que muchas gracias. Pasamos ahora a hablar un poco con Gregorio Londoño. Gregorio está en Medellín y ahí prendió la cámara, muy bien. Gregorio, ¿cómo estás? Quisiera de pronto que te presentes un poco rápidamente y que nos cuentes un poquito cuál es la visión de las personas de los inversionistas que están en la red que tú diriges con respecto a los temas de negocios verdes. Y si nos cuentas un poco de historia de si ha habido negocios, inversiones en negocios verdes desde la red o si ves alguna inversión en el corto plazo. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes para todos.
Yo soy Gregorio Londoño, estoy en este momento gerenciando la red de ángeles inversionistas de Créame y la Cámara de Comercio de Medellín. Inicialmente teníamos un foco de inversión muy en Medellín, Antioquia, pero hace unos años estamos invirtiendo ya en compañías incluso a nivel latinoamericano. Para que se hagan una idea, tenemos 10 años de actividad, hemos hecho 55 inversiones, el año pasado hicimos 8, este año ya hemos hecho 4, no tenemos un fondo común que manejamos desde un comité, sino que como red lo que hacemos es presentar a los inversionistas buenos proyectos de inversión y ya cada inversionista define si invierte o no invierte de acuerdo a su tesis. Eso es más o menos la red. Yo vengo también de una experiencia con inversión muy reciente, pues hago parte de una familia empresaria tradicional. Soy tercera generación y hemos empezado a hacer poco a poco inversiones en Venture Capital y con algunos primos estamos haciendo mucha fuerza que hagamos inversión en negocios verdes, pues, o inversión de impacto. Entonces también tengo un poco esa visión de más de querer hacer que de haber hecho lo que nos gustaría. Pero bueno. Magnífico, hay que hablar con los primos y convencerlos rápidamente que pongamos unos recursos en este sector. Con los primos estamos listos, hay que convencer a los tíos, pero bueno, ahí va la cosa. Hablamos con quien haya que hablar. Oye, ¿por qué no nos cuentas un poquito de cómo ha sido ese proceso al interior de la familia y si ustedes han tenido alguna inversión en el sector cleantech? Claro que sí. Pero te tengo una pregunta pendiente de la red. No sé en qué orden quieres que te la responda. No hay ningún problema, como quieras. Ok, te respondo entonces primero acerca de la red. Nosotros en la red, hoy por hoy no tenemos un filtro específico de negocios de inversión de impacto o negocios verdes. Nosotros tenemos unos criterios más enfocados en qué tan comprometido está el equipo gestor, qué tracción tiene ya la startup y pues el tamaño de la oportunidad. Dentro de esos, afortunadamente, caben muchísimas compañías y startups pues que podríamos llamar de impacto o de negocios verdes. Entonces las presentamos no por verdes, sino por cumplir esos proyectos, pues, esos criterios de ser un negocio interesante y que cumple. Eso nos ha permitido pues presentar varios. Hemos presentado compañías de energía eléctrica, ERCO, que es una compañía que es principalmente de ingeniería, empezó montando proyectos, pero no esas granjas gigantes pues de las que hablaba ahorita Paola, sino más bien industriales para compañías que quieren reemplazar el consumo de la red con autogeneración mediante energía fotovoltaica, pero que ahora ha tenido una evolución súper interesante y se está moviendo a apoyar a la descarbonización, descentralización y digitalización de la energía con plataformas incluso peer-to-peer, donde yo puedo comprarle a amigos, conocidos o a cualquiera que esté en la plataforma energía limpia que ellos estén produciendo a través de paneles solares. Hoy por hoy es paneles solares pues en sus casas. Esa es una de las compañías que presentamos. Hemos presentado también compañías de movilidad, incluso compañías mexicanas. Presentamos una hace un par de meses. También algunas de economía circular muy interesantes. Una que se llama Ciclo, que no sé si los que nos están acompañando de Medellín de pronto la han visto. Es con la que uno lleva botellas en el metro y puede recargar la cívica, que es la tarjeta para poder utilizar el servicio de transporte público. Entonces a través de llevar botellas de estas uno puede pues viajar en el sistema de transporte masivo de Medellín. Y bueno, otro tipo de compañías. Entonces sí presentamos, aunque no hemos tenido todavía como un direccionamiento demasiado claro hacia darles prioridad. Hoy por hoy no lo hacemos, pero hemos visto entre nuestros ángeles también cada vez mayor interés
hacia este tipo de posibilidades de inversión. Incluso hay algunos que dentro de su tesis sí son absolutamente estrictos en que tienen que ser inversión de impacto. Eso más o menos para responderte lo que hemos hecho desde la red, para contarte la historia de mi familia y pues, sí, como inversionistas. Nosotros tuvimos la suerte de que nuestra primera inversión fue precisamente en ERCO. ERCO tenía unas condiciones muy escasas dentro de Venture Capital. Pues primero, el exit está más o menos claro porque el socio o uno de los inversionistas es Empresas Públicas de Medellín a través de su fondo de inversión. Segundo, nos dejaron asistir a la junta como invitados. Y tercero, era una compañía que ya era rentable, no tiene burn rate. Entonces, para nosotros inversionistas primerizos, pues siempre pues fue una ayuda, pues como poderle contar a la segunda generación, a los tíos, que íbamos a invertir en una compañía que no estaba perdiendo plata, que necesitaba la plata era para crecer mucho más, no para llegar hasta la próxima ronda de inversión. Entonces, eso nos ayudó y pues casi por casualidad nuestra primera inversión pues fue una inversión en Cleantech. También trabajando con la familia y uniéndolo con la experiencia de la red, lo que veo muy interesante es la posibilidad de, no se me ocurre una palabra mejor, pero de educar a las familias, sobre todo a las familias empresarias, para que hagan inversiones de impacto sacando el dinero de la bolsa de filantropía. Estas son unas bolsas que le digo bolsas pues, pero pues unos recursos que tienen las familias muy aparte de lo que tiene que ver con rentabilidad y muy aparte de lo que tiene que ver con el negocio. Entonces, sí, creo que hay una oportunidad muy grande de explicarle a las familias acerca de este tipo de inversiones para que algunos de esos dineros que hoy están enfocados en caridad pues, o en otro tipo de proyectos puedan venir a apoyar inversiones de impacto donde la inversión se multiplica. Entonces se perpetúa y se puede tener un impacto pues desde el punto de vista de la familia más duradero, porque a través de reinversiones se puede perpetuar, pero lo más interesante es el impacto que se genera en las comunidades, porque se generan, y ahorita Paula lo decía un poco, Paula Giraldo lo decía un poco, se generan capacidades al interior de las comunidades que ese impacto social es adicional al impacto financiero que se puede obtener. Entonces, un poco para combinar las dos miradas y para resumir, yo veo que hoy por hoy nos falta muchísima sofisticación y muchísima determinación a la hora de buscar inversiones de impacto. Como les decía, lo que logramos presentar en las redes porque cumple los 3 criterios y uno podría tratar de incluir un criterio de impacto por lo menos en algunos de los foros que hacemos. Pues nosotros hacemos reuniones mensuales. Yo digamos podría decir, hombre, la de mayo todos los años va a ser 100% de impacto. Y podría tratar de buscar ese tipo de como de estímulos y de espacios de educación también para los inversionistas. Entonces, retomando un poco, hay una oportunidad muy grande todavía y falta mucho en educación y en conocimiento y en divulgación, pero creo que también hay una oportunidad importante en cuanto a recursos que podemos desbloquear, explicándole también pues a los inversionistas nuevamente que la inversión de impacto puede jalar recursos de filantropía. Así es. De hecho, varios de los inversionistas con los que nosotros hablamos desde el fondo tienen esa característica que parte de los recursos que destinan a filantropía como tal, donde el componente económico tiene menor peso, están tratando de migrarlos un poco más a una visión como más integral, donde los 3 componentes, el ambiental, el social y el económico, tengan un equilibrio a la hora de la toma de decisiones, buscando precisamente esa sostenibilidad en el largo plazo de esos recursos, ¿no? De acuerdo.
pero ahí yo creo que es muy importante, o sea, es como una, como una oportunidad que hoy tenemos, que hay menos rigor a veces en lo que se espera de los recursos un poco más enfocados a filantropía. Pero ahí aprovecho también para hacer un poco un llamado a los emprendedores, porque no se puede olvidar el componente económico. He revisado muchísimos proyectos que tienen todo para poderse clasificar como inversión de impacto, pero que les falta rigor desde el punto de vista económico. Entonces ahí es cierto, o sea, podemos obtener recursos menos exigentes, pero estamos dejando de lado también los recursos más enfocados en rentabilidad. Entonces, el mundo ideal es poder estar bien en ambos tipos de indicadores para poder tener acceso a un pool de recursos económicos mayor. He visto muchos proyectos que dependen precisamente de un esfuerzo desde el área de responsabilidad civil de una empresa tercera para ser viables. Explico un poquito con un ejemplo. Hoy precisamente estaba presentando en el comité de selección que tenemos dentro de la red una compañía que tiene un modelo operativo de economía circular súper bacano. Ha identificado que si bien las empresas, principalmente a punta de legislación, se han visto obligadas a mejorar sus procesos y moverse hacia economías un poco más circulares, los hogares hoy todavía están muy a su ritmo, pues, o sea, todavía no hay impuestos ni multas a los hogares por un mal manejo de los residuos, por ejemplo. Entonces, estos emprendedores están tratando de ser una solución para hogares que ya son un poco más conscientes. Entonces, les recogen los residuos y los venden. Pero cuando mirábamos la estructura de ingresos de esta compañía, la venta de esos materiales que recuperan representa menos de un 14% de los ingresos. La gran mayoría de los ingresos la obtienen hoy a través de sponsors corporativos que patrocinan un programa específico. Entonces, por ejemplo, había un programa que era recoger los pods de las máquinas de espresso que se han masificado tanto y ya ni siquiera me acuerdo exactamente qué era lo que lograban hacer con esos pods que recogían, pero el punto es que de ese programa el ingreso fue 10 veces más por el dinero que le entregó la compañía que quería hacer una campaña de responsabilidad social y publicitarla, que no tiene nada de malo, pero sí a mí como inversionista no me atrae tanto un proyecto que depende de servirle a áreas de responsabilidad social de otras compañías en lugar de tener desde el core un motor de generación de recursos. Entonces también quería aprovechar el espacio y como me preguntaste también como por el estado de la inversión de impacto, también veo que a los proyectos, a muchos lastimosamente les está faltando eso, ser rentables desde su core, que es como la real, donde se da real impacto y donde realmente se puede hablar de empresas, de negocios verdes y de economías circulares e incluso de empresas B. Que no hemos hablado de eso aquí, pues, pero cuando uno revisa las empresas B, lo ideal es que en el core de su negocio generen el impacto social, pero también el económico. Entonces, lo chévere de los buenos negocios verdes es que no dependen de la conciencia. Esto que digo suena muy raro porque aquí todos en teoría tenemos conciencia social y ambiental, pero es más potente cuando no dependemos de que alguien quiera hacerle un favor al ambiente o a la sociedad, sino cuando es tan buen negocio que así el otro esté pensando simplemente en la parte económica, se den beneficios. Esto ha pasado, por ejemplo, no soy experto pues, pero ha pasado en el campo de las energías en Estados Unidos. A pesar de que hoy en día hay una administración apática a los temas ambientales, el crecimiento de las energías renovables puramente por motivos económicos viene siendo muy acelerado. Entonces,
si desde la concepción del negocio se respetan las 3 líneas, social, ambiental y económica, la potencia es mucho mayor. Entendido. Y además has tocado 2 puntos que me parecen bien importantes, particularmente el tema de las empresas B es algo que incluye esos componentes, el social, el ambiental y el de gobierno corporativo, con una estructura, digamos, como muy robusta, y una manera de hacerlo pues, termina siendo como una certificación muy interesante, pero también implica unos esfuerzos en certificación y económicos, digamos que no todos los emprendimientos, sobre todo los que están en etapa muy temprano, pues pueden tener, y termina siendo la certificación de empresas B como algo muy importante a tener, pero pues digamos que lo pueden posponer un poco para hacia el mediano plazo. Pero en respuesta a eso, no nos vamos a meter en política, pues el Estado colombiano creó la figura de las sociedades BIC, que es la versión colombiana de las empresas B, y generalmente cuando yo tengo la oportunidad de hablar con emprendedores en etapa temprana, que es generalmente en lo que invertimos nosotros como fondo, y están interesados en tener ese componente de la triple cuenta de valor, pues nosotros, nuestra primera recomendación es conviértase en BIC, y para quienes estén interesados, pues son las sociedades de beneficio de interés común, y por favor pues búsquenlo. Es un procedimiento más bien sencillo que se puede hacer en la Cámara de Comercio, que aunque su operatividad es un tema más bien sencillo, su compromiso y su significado en el corto y en el mediano y en el largo plazo sí implica que de verdad se estén viendo esta arista de la triple cuenta de valor como algo interno y que esté en el corazón de la compañía, y que no sea algo como por tener porque está de moda. Y hablando de esos emprendedores, pues te agradezco mucho el mensaje. Nosotros constantemente también estamos diciendo, buscamos que tengan la triple rentabilidad, pero no olvidemos que estamos haciendo negocios, y un negocio que no sea rentable pues no es negocio, porque nadie va a poner plata. Así que eso que tú dices me parece muy bueno, porque me da la oportunidad de presentar a nuestro siguiente invitado, que tiene mucha experiencia y ha venido trabajando en el ecosistema de emprendimiento desde hace mucho tiempo. Sergio Zúñiga, que ahorita nos contará de pronto un poquito de su historia, pero Sergio es el socio fundador de Gulupa, y pues es una compañía que viene acompañando la estructuración de nuevos emprendimientos, y creo que ese es uno de los temas en los que Gulupa hace mayor hincapié, ¿o no es así, Sergio? Hola Juan, y hola a todos, pues muy amables por esta invitación. La verdad es que me emociona mucho que ya estemos empezando a tocar estos temas, y que seamos tan conscientes pues de los retos que tenemos para realmente potenciar nuevas tecnologías, nuevos emprendimientos, y sobre todo pues que generemos ese impacto que queremos generar, pues dado las cada vez más explícitos problemas que afrontamos como humanos, y pues justamente estamos en una de ellas, y pues dado que es justamente el momento de invertir en esas innovaciones, pues esta conversación viene demasiado al momento. Entonces, comentarles un poquito primero sobre la primera parte. Bueno, llevo 13 años trabajando en cómo financiar emprendedores en etapas tempranas, y de una u otra manera también cómo se estructuran esos vehículos de financiación para este tipo de emprendedores, con las particularidades que tenemos en nuestros países. Y bueno, pues ahí he hecho de todo. Gerencié una red de ángeles inversionistas en su momento, que fue la más grande, que era de Bavaria. Trabajé en Pulsa creando los primeros vehículos de inversión en Colombia para emprendedores en etapa temprana. Fui gerente para Latinoamérica de Village Capital, que es un fondo de inversión de impacto justamente en estos temas, y también director de innovación y emprendimiento del Banco BBVA. Bueno, pues he pasado, digamos que por varios cargos, y al final, digamos que después de todos estos aprendizajes, decidí con otros 2 socios meternos en este gran esfuerzo y decir, miremos cuáles son los huecos que tiene el ecosistema de financiación para emprendimientos de etapas tempranas. Y justamente, digamos que al entender tantas historias que ya, digamos que las han dicho acá los inversionistas, y es que dicen, o miro el impacto o miro la innovación, pero a mí el bolsillo, yo no tengo un bolsillo, o sea, es decir, tengo 2 bolsillos diferentes para esto. Digamos que no
o sea, no tengo, digamos, que la posibilidad de encontrar ese pipeline que quisiera en cosas que son altamente rentables o tienen el potencial de ser altamente rentables y además que me digan bien cómo es que están generando impacto, ¿no? Entonces ahí vimos una gran oportunidad de crear Lupa justamente. Y aquí lo que hacemos es, por un lado, ayudarle a entender a los emprendedores cuál es ese impacto que están generando, cómo lo miden, cómo se lo cuentan al inversionista para que puedan levantar los recursos. Y por otro lado, trabajamos pues con todos esos corporativos que ya tienen, bien sea un programa de emprendimiento, un programa de innovación o un fondo de inversión, lo que sea, ayudarles a entender cómo evalúan estos emprendimientos cuando les están hablando de impacto justamente, ¿no? Y bueno, pues a los inversionistas les presentamos en este momento pues los mejores portafolios que tenemos, muy decantados, casi que les hacemos un primer filtro a los emprendedores para podérselos presentar a través de un instrumento que tenemos, nuestro Deal Book, y ayudar a hacer esas conexiones inteligentes entre el capital que quiere mejorar el mundo a través de sus inversiones de impacto y por otro lado aquellos innovadores que están cambiando un poco los juegos, sobre todo en este tipo de industrias que digamos que en este momento están siendo o que en este momento pues hay disrupción gracias a esa actuación de estos emprendedores que de una u otra manera pues están haciendo las cosas diferente, ¿no? Y pues en ese sentido somos socios actualmente en Colombia de la aplicación de aventuras outdoor más grande en Latinoamérica que se llama Suda, y con ellos digamos que es una aplicación justamente triple impacto. Ahí digamos que en el recorrido que llevamos hemos podido entender mucho más cuál es el impacto, por ejemplo, de aplicaciones como estas y de cómo realmente podemos promover, por ejemplo, el tema de los cleantech a través de cosas tan sencillas como identificar rutas en nuestros paisajes naturales y ver de una u otra manera cómo no se genera impacto negativo a través de la activación del turismo de naturaleza en Colombia, que es tan diverso y demás. Eso digamos que por el lado de esta empresa con la que trabajamos fuertemente. Y asimismo digamos que trabajamos con otras empresas de los sectores de alimentación y viendo digamos que también un potencial pipeline en cleantech que creo o considero Colombia tiene un gran potencial y donde además digamos que podemos encontrar un gran apetito por parte de los inversionistas a futuro, ¿no? Entonces digamos que para redondear esta idea es ayudarles de nuevo a estos emprendedores que de una u otra manera sí tienen, por ejemplo, la tecnología, sí tienen del modelo financiero, pero eventualmente no saben cómo vendérselo al inversionista de impacto o a este nuevo inversionista de impacto, porque tampoco es que sea un ecosistema gigante, pero también vemos, digamos que por otro lado, un gran interés por parte de los inversionistas de no solamente poner unos dólares o unos millones de pesos en empresas de este estilo, porque lo ven, digamos, que sea filantrópico y demás, o que sea un programa de responsabilidad social corporativa de una empresa, sino porque realmente lo ven estratégico. Y lo ven estratégico es porque para nadie es un secreto que el mundo ya cambió, es decir, así mismo lo que pasó con los temas digitales que se aceleraron gracias a la pandemia, pues los temas ambientales también se están viendo nos hemos dado cuenta que se han visto claramente afectados por las decisiones que se han tomado anteriormente y de una u otra manera pues no queremos esperar a que ocurra una catástrofe ambiental en países como los nuestros para poder reaccionar a tiempo y tener desde antes ya las innovaciones o las herramientas con las que podremos salir adelante, ¿no? Y sabemos pues también que de una u otra manera pues cada vez más hay más actores, cada vez más hay incentivos para entrar en este nuevo mundo, pero de nuevo dado que hay unos huecos enormes en el ecosistema, sobre todo para preparar a estos emprendedores a que estén listos para recibir inversión, no que se lo merezca, porque seguramente todos los que se meten a emprender merecen capital, pero para que estén listos es un tema muy diferente, ¿no? Y ahí es donde justamente nosotros, a través de nuestras herramientas de innovación financiera, les ayudamos, digamos que a mejorar, digamos que esa calidad de invertible esta empresa por parte de los inversionistas que conocemos y que empiecen a hablar el mismo lenguaje, ¿no? Porque justamente ese es el gran tema y es la desconexión, es que no estamos hablando el mismo lenguaje cuando hablamos de emprendimiento de impacto o muchas veces de inversión de impacto. Con tu experiencia en temas cleantech, ¿cuál es el mayor reto que has visto en los emprendimientos que has acompañado y que has conocido? Vale. Bueno, pues desde la época de la red de ángeles inversionistas de Bavaria veníamos viendo un pipeline de soluciones emergentes y en general digamos que los retos que enfrentan pues los emprendedores es
primero, digamos que yo me baso mucho en el nivel de innovación de nuestras soluciones y la verdad es que no se encuentra mucho componente innovador desde el principio. Es decir, encontramos innovaciones alrededor de la tecnología, pero no estamos creando nuevas tecnologías y estamos desperdiciando un potencial enorme. Colombia es un país mega biodiverso donde yo tengo fuentes de energía por donde quiera, tengo enzimas en cualquier cantidad de microorganismos que se encuentran en estos países que son capaces de, no sé, un hongo es capaz de devorarse un árbol que se cae en el Amazonas en 3 días. Eso quiere decir que hay una cantidad enorme de enzimas que yo puedo investigar y puedo sacar energía de ahí, pero pues no lo estamos haciendo. Por otro lado, también digamos que toda la variedad de climas, de paisajes que tenemos, pues también me permiten entender que hay energía más allá solamente del sol o del viento, y tampoco digamos que es algo que estemos aprovechando propiamente, ¿no? Entonces yo creo que un poco el tema de meterle más fuerza a la innovación y no solamente depender de tecnologías que se crean en China más baratas o en Alemania de mejor calidad, y ver yo cómo de una u otra manera hago modelos de negocio alrededor de esto, o cómo vendo más barato, o cómo trato de hacer eficiencias para que el proyecto se pague en 5 años y no en 10. Ahí digamos que hay algo que tenemos que hacer. Por otro lado, aparte pues de que no estamos encontrando digamos que este nivel potente pues de tecnología desarrollada en Colombia, digamos que también falta un tema cultural, y es todavía la compra dentro de las empresas, que pueden ser digamos que unos grandes jalonadores de este tipo de iniciativas, de cleantech, de transporte público, etcétera, de una u otra manera tampoco están exigiendo tanto. Es decir, yo, de nuevo, cuando hay cotizaciones o cuando hay compras, megacompras, digamos que se evalúa, es, no sé, temas como precio, temas como calidad, temas de metros, mis temas, y hay unos incentivos actuales en el gobierno para eso, de transformación o de conversión de energía a energías limpias, y ahí digamos que se dan descuentos de renta a X cantidad de años, 15 años creo que es, etcétera. Pues se ha incentivado eso, las eficiencias económicas de las soluciones, pero pues de nuevo digamos que no hay un tema cultural también desde, por ejemplo, medir impacto. ¿Cuál va a ser el impacto de esta solución? ¿Cuántas toneladas métricas de CO2 le voy a ahorrar al planeta Tierra por haberle puesto a todo el techo del edificio paneles solares y demás cosas? Es decir, todavía falta mucho el tema de ir profundamente a evaluar realmente cuál va a ser el impacto, independientemente de cuáles son esas eficiencias económicas que voy a generar a largo plazo. Entonces no hay cultura de medición, de nuevo, eso es otra cosa que vemos también, y ni tampoco la hay desde el lado del emprendimiento, desde que el día que arrancan a hacer, digamos que su proceso de ideación, dicen, esta va a ser la innovación, pero aparte estas son las métricas de impacto que vamos a medir, y así es que vamos a reportarle al inversionista y X, pues eso todavía no lo vemos. Y finalmente, digamos que yo creo que hay un tema importante, y es que en Colombia de una otra manera, pues sí hemos dado ciertos pasos en ciertas industrias para que se genere más desarrollo, como es la implementación de los famosos sandbox o areneras, donde el regulador aprende, digamos que siendo flexibles con cierta normatividad. Eso pasa principalmente en el tema fintech o en el tema financiero. Podemos hacer sandbox de lo que sea, es decir, yo no hice el primer sandbox energético o el primer sandbox cleantech en Colombia todavía implementado, y ahí creo que todos podemos aprender un montón, ¿no? Entonces, bueno, y la última es también la falta de oferta también de las instituciones para acelerar este tipo de soluciones, ¿no? Entonces, acá tú ves aceleradoras de temas digitales por montones, e-commerce por montones, todas pasan más o menos por los mismos programas, y al final digamos que se terminan financiando más o menos con los mismos, pero digamos que acá no hay una aceleradora ni incubadora cleantech. Entonces digamos que ahí también falta un poco de institucionalidad en términos de acompañamiento al emprendedor, que de una otra manera pues sí se va a ver limitado a la hora de querer emprender en esos temas. Esta de Climate Launchpad bueno, por supuesto. Que supongo que Gideon estará tomando nota, que hay que trabajar un poco más en los temas de marketing para posicionarnos más, pero sí, entendemos tu punto y lo compartimos, y de hecho pues en el Climate Launchpad, y lo digo yo como miembro de junta de Climate, pues precisamente lo que sí queremos es tratar de que este tema sea algo más común y que esté más en el día a día de la gente, particularmente los emprendedores que buscan emprendimientos de impacto. ¿Crees tú que finalmente, como una última pregunta, esos temas de crear areneras
como existe la arenera del tema fintech en la superfinanciera, podría traernos entonces como unos resultados positivos. ¿Cómo crees tú que pudiera uno implementar algo de eso en aras de proponerle al Estado, y aprovechando que tenemos a Paula Delgadillo aquí, que nos está oyendo, pues que esos temas se pudieran discutir al interior del NAP y tenerlo como política, como una política pública o como una política de los que estamos interesados en esto? Sí, sin duda, digamos que el mensaje, teniendo, digamos que algo así en Colombia sería fenomenal para todas las etapas de desarrollo, ¿no? Y es saber que si hay un apoyo más allá de incentivos fiscales a largo plazo, es que definitivamente sí hay una apertura a experimentar nuevas cosas. Muchas de las soluciones, digamos, que se ven limitadas es justamente por una reglamentación y una normatividad tan cerrada, y digamos que de una u otra manera, pues como que pues está, digamos, que muy favorecida hacia los generadores de energía que ya existen. Entonces, de una u otra manera, abrirlo a nuevos jugadores, pues le va a permitir entender a todo el mundo que primero, pues las grandes empresas o estas empresas incluso que también son de carácter público, pues no se van a acabar porque existan nuevas soluciones, todo lo contrario, pueden trabajar conjuntamente y de manera mucho mejor, mucho más decidida, de una manera mucho más abierta, mucho más transparente. Por otro lado, digamos que proteger nuestros recursos naturales, pero no simplemente limitando a no uses eso, sino muéstrame cómo haces para que utilices esos recursos de manera sostenible, y además, digamos, que cómo has descubierto nuevas cosas o a través del uso de estos recursos, etcétera. Y habilitar de una u otra manera también nuevos recursos. Digamos que el mensaje para los inversionistas es cuando de una u otra manera hay un incentivo de estos, pues va a haber, digamos, que más curiosidad por parte de aquellos inversionistas que antes, digamos, que no tenían dentro de su portafolio, de su tesis de inversión, decididamente trabajar en estos temas. Pues por lo menos, digamos, que saber que ya hay un nombre, que ya hay una cosa específica que está trabajando y que van a hacer sus inversiones, o que su tesis va a estar muy relacionada a este tipo de inversiones, ¿no? Y que no sea solamente un tema como de chiripa, por así decirlo, y es, ay, pucha, le atiné a una cleantech, pero la verdad es que yo estaba buscando otra cosa. Digamos que eso crea una cultura también de inversión muy potente en estos temas y habilita nuevos recursos, sin duda. Eso trae mucha inversión. Magnífico, muchas gracias por tu aporte. Creo que ya llevamos una hora de preguntas y de presentaciones de ustedes. Muchísimas gracias por compartir sus experiencias, y si me permiten, pues pasemos a algunas preguntas que están en el chat y que me están comunicando acá pues internamente para que compartamos con ustedes. Hay una muy recurrente, no es tan cercana al tema cleantech, pero la han hecho muchísimo, es ¿qué es early stage, qué es etapa temprana? No sé si cada uno pudiera dar una definición muy concreta rápidamente, entendiendo que todos están en el tema de la inversión, y que Paula Delgadillo, que es la directora de Core Capital, pues también tiene una experiencia importante en inversión, pues también nos pudieras dar tu definición de etapa temprana. Para el Fondo Impacta son compañías que venden hasta 3.000 millones de pesos al año. No sé si podemos seguir con Paula Delgadillo Sí, perfecto. Es muy difícil, digamos, increíblemente es muy difícil definir qué es etapa temprana. Nosotros tenemos varios fondos que dicen hacer etapa temprana, y cuando leemos las características de su política de inversión es difícil, digamos, llegar como a un consenso, si son 3.000 millones, si son 5.000 millones, si son compañías que tengan menos de 7 años de creación, si son compañías que no hayan levantado más de 2 rondas de capital, si son compañías que estén determinados, digamos, que tengan un determinado número de empleados. Ha sido muy difícil, de hecho es tan difícil que ha sido una de las mayores limitantes para que el regulador hoy en día no hayamos logrado con el regulador llegar a un tema de segmentación de fondos como debería ser bajo el marco de ley de fondos de capital privado, que es lo que reglamenta el decreto 1984. Entonces, cuando se lee desprevenidamente ese decreto, pues hay muchas cosas que no aplican para capital emprendedor o para fondos que invierten en compañías de etapa temprana. Y lo que hemos buscado
es lograr como una segmentación de estos fondos de tal manera que haya cosas que apliquen para fondos que inviertan en este tipo de compañías y cosas que no. Y en esa definición ha estado la gran traba que hemos encontrado. ¿Qué son generalidades y qué hemos encontrado? Lo que les menciono, compañías que tengan menos de 7 años, compañías que tengan un crecimiento importante en sus ingresos, pero que tengan menos de 3 años de tener este crecimiento importante, menos de 20 empleados directos en algunos casos, otros casos pues dependiendo del sector puede ser que 20 sea muy poco, y se podría definir también dependiendo de las rondas de financiación que haya levantado cada compañía. Ok, muchas gracias. Gregorio, no sé si tú nos pudieras compartir tu definición de etapa temprana. Uy, súper difícil. La verdad, nosotros no tenemos Acorchadora. Igual que Paula, no tenemos como un estándar súper estricto, porque además, como red, no tenemos como un criterio fijo para esto. Cada inversionista define qué le gusta y qué no le gusta. Y en últimas, para nuestros inversionistas es medio irrelevante si es etapa temprana o no. A él le interesa es qué tanto valor puede aportarle, qué potencial de crecimiento tiene y si siente afinidad con el negocio. Entonces, entiendo que para Paula y pues para los reguladores y los hacedores de política sea muy importante, pero para nosotros la verdad no tanto. Y la realidad es que nosotros hacemos inversiones desde serie presemilla hasta puentes de series A, B. Entonces, cuando tratamos de encasillar ahí es muy difícil y no le gastamos mucha energía, la verdad, porque no nos agrega mucho valor tener esa clasificación. Pero sería algo por los lados de lo que Pablo está diciendo, pues 5 o 7 años de constituida, $1 millón o menos de ventas, entonces pues por los lados de 3.000. Y el número de empleados sí es dificilísimo porque depende mucho el tipo de negocio, el modelo de negocio. Diego, muchas gracias. Creo que de esa pregunta podemos concluir que los que estamos en este sector de la inversión debemos hacer un acto de contrición y llegar a una definición por lo menos relativamente acotada, porque pues nosotros cuando estábamos creando la tesis de inversión del fondo definimos los $3.000 millones más como una herramienta estandarizada que se ha utilizado en el sector financiero en Colombia, que es por ventas, que por cualquier otra cosa. Y pues compartimos lo mismo. Entonces, evaluamos todos los puntos que dijo Paula y finalmente pues nos fuimos por las ventas, que fue lo que nos pareció que era lo más fácil también, dada la experiencia que tenemos en el fondo en una vida pasada haber trabajado en banco. Y en esos bancos pues los medían por ventas, así que pues es una mezcla ahí como de experiencia y un poco de técnica. Voy a cambiar a otra pregunta también recurrente, que anticipo tampoco tiene una respuesta definida, y es más cómo se expresa el impacto ambiental en huella de carbono, cómo se mide este impacto. Yo, si me permiten, me voy a atrever a redefinir un poco la pregunta, es cómo se mide el impacto. Esto pues tampoco tiene una definición muy concreta, es más como al gusto del consumidor el que está analizándolo, y yo lo que les puedo contar es que desde el Fondo Impacta lo que buscamos es que, como invertimos en etapa temprana, que son los que venden menos de $3.000 millones, no estamos buscando que la compañía o que el emprendimiento tenga ya una medición de impacto muy robusta, sino que tenga materia prima para esto. Y esto lo hacemos a través de definir una teoría de cambio, y con base en esa teoría de cambio vamos tratando de crear unos indicadores que, en la medida en que vaya pasando el tiempo de la compañía y su operación, yo los voy poniendo a prueba y voy pivoteando si este es el resultado que yo quiero medir, o si de pronto en la marcha voy encontrando que hay otros resultados que están alineados con mi teoría de cambio y que debería empezar a medirlos y de comunicarlos a mis inversionistas y en general a todos los grupos de interés que estén alrededor del fondo. Voy a aprovechar y a preguntarle a Paula Giraldo cómo ven ustedes el impacto, cómo lo miden, o si tienen una metodología
detallada, propia o se utiliza en alguna otra. Sí, un poco alineado a lo que tú dices. Dentro de nuestro proceso trabajamos con la teoría de cambio y con base en esta teoría de cambio definimos los indicadores que son, digamos, hechos a la medida de cada inversión, porque cada inversión es diferente y cada empresa es diferente. Yo creo que ahí es donde está el meollo del asunto, en querer tratar de estandarizar. En mi opinión es muy difícil porque cada empresa es muy diferente. No puedes tener los mismos indicadores para una empresa que hace cirugías oftalmológicas a personas de bajos recursos que a un desarrollador de energía solar o a las motos eléctricas, ¿no? Entonces no hay manera de homogeneizar en ese sentido, pero sí la herramienta que se utiliza sí podría ser algo estándar. En este sentido usamos la misma. Y recientemente estamos usando también una herramienta basada en el Impact Management Project, que aquí lo que tratamos de hacer es preguntas muy específicas en como a quién se le está agregando valor, cómo se agrega valor, el por qué, y ya internamente desarrollamos como un scoring que llegamos a darle un valor a una escala de 1 a 100 de qué tanto creemos que la empresa tiene un por qué intrínseco, por qué es su modelo de negocio, el para qué opera, quién es el beneficiario y por último cuál es el riesgo de desviación de la misión. Eso también es clave para nosotros, porque como mencionaba Gregorio en algún punto, la parte del impacto tiene que estar inherente en el ADN del modelo de negocio. O sea, una empresa que te traiga una idea muy bonita, pero que la parte social o ambiental esté argumentando porque tiene una fundación asociada o porque tiene unas ventas particulares de una empresa grande que por medio de su programa de responsabilidad social corporativa están haciendo alguna campaña. Eso para nosotros no es impacto, eso puede ser un poco más de responsabilidad social, pero no impacto como tal. Entonces, en ese sentido, este esquema o este framework nos ha ayudado mucho a entender estas piezas claves del impacto y sobre todo el entender cuál es el riesgo de la desviación de la misión. Pero te definiría que usamos la teoría de cambio y recientemente empezamos a implementar el Impact Management Project, que está bastante interesante. Comparto tu visión. Nosotros también utilizamos el Impact Management Project e incluso intentamos utilizar el IRIS Plus de Sistema B. Pero no voy a tomar la palabra un minuto y es que quiero hacer eco de lo que estás diciendo. Para nosotros es muy importante que todas las personas que están emprendiendo en el tema sostenible o en el tema de impacto tengan en cuenta que cuando hay un inversionista que está hablando de impacto se lo va a tomar muy en serio y lo va a medir al detalle. Les puedo contar un poco de experiencia que he tenido, presentaciones donde me han dicho, mire, no, es que yo soy una empresa de impacto porque tengo un cultivo de cacao y por lo tanto tengo árboles que generan oxígeno. No, eso no es impacto, porque muy posiblemente puedo utilizar unos químicos bien malos que dañen, erosionen la tierra y que esos en una ladera puedan caer en el río y usted termine envenenando las fuentes de agua de una población que está aguas abajo. He tenido también presentaciones donde me dicen, mire, no, nosotros tenemos perspectiva de género y tenemos un componente de impacto social importantísimo porque la mitad de todos los empleados que tenemos son mujeres. Frente a eso pues toca decir que lastimosamente eso no es impacto, porque por simple probabilidad básica de que estudia uno en el colegio, ya no recuerdo en qué año, pues el 50% de la población es de género femenino y el otro 50% de población es de género masculino y bueno, habrá algunos porcentajes distintos que no se encajan ni lo uno ni lo otro, pero pues decir que la empresa tiene un impacto social muy sólido porque la mitad de los empleados son mujeres, pues no es impacto y claramente entiende uno que lo que están es tratando de venderle a uno cosas que no son. Así que utilizando los anglicismos que a mí particularmente no me gustan mucho, pues ni el greenwashing, que se refiere a los temas ambientales, ni el bluewashing, que se refiere a los temas sociales, ni el rainbow washing, que se refiere a esos dos unidos, es algo para que tengan en cuenta porque muy seguramente cualquier inversionista que tenga un componente de impacto muy fuerte va a salir pitado tan pronto vea que algún emprendedor está haciendo esto. Quiero extenderle también esta última pregunta de la medición de impacto a Sergio, para ver tú cómo acompañas a
a los emprendedores a los que acompañas y qué recomiendas tú? Vale, estoy de acuerdo con mis colegas, y es que hay más de 90 fórmulas de medición de impacto, y eso pues va a depender muchísimo, digamos, de qué está buscando cada empresa en última, ¿no? Cuando hacemos, digamos, que el acompañamiento, pues tenemos unas metodologías también propias que hemos, digamos, que venimos diseñando, en las que de una u otra manera le enseñamos a masticar esto al emprendedor para que sea mucho más sencillo. Digamos que botarle la pelota un poco a un emprendedor para, oye, muéstrame tu teoría de cambio, ahí se nos fue la vida, ¿no? Y esto es complejo, o sea, es muy complejo de medir cuáles son los inputs, cuáles son los outputs, cuáles son, digamos, que las métricas, bueno, todo eso, digamos, que es dispendioso. Y lo que nosotros hicimos o estamos haciendo es que, bueno, pues una de nuestras socias se llama Nadia Stan. Ella viene a estudiar sostenibilidad en el GEC de París, y su tesis de grado fue justamente, digamos, que el desarrollo de una batería de indicadores de impacto de manera fácil de implementar en cualquier tipo de empresas. Entonces, pues, digamos que todo eso para responder que tenemos una metodología muy sencilla, muy fácil de entender, y que, digamos, que sirve para proyectos como estos, donde pues hay muchas formas de medir cuál es el impacto, ¿no? Y pues eso, medir ahorro en toneladas métricas de CO2 es tal vez una parte, pero digamos que también estoy de acuerdo con mis colegas de panel, y es cómo vas a medir eso, ¿no? O sea, qué tan precisa es esa medición, y en últimas eso qué efecto genera, ¿no? Entonces, digamos que ahí viene una serie de preguntas que todo emprendedor se debe hacer antes de saber exactamente cuál es esa métrica que va a presentar, y que no lo corchen los inversionistas que están en el nivel más avanzado. Es responderse el ¿y qué? Entonces, sí, yo puedo ahorrar 50.000 toneladas de gas carbónico al año. ¿Y qué? No, pues que en la población donde estamos haciendo el proyecto, pues Johnny va a tener menos veces que ir al hospital, porque ya no va a sufrir tanto de enfermedades de los pulmones, y que pues le vas a ahorrar el sistema de salud. Hasta que llegamos al último ¿y qué posible? Ahí ya tenemos una meta que es real para ese tipo de emprendimiento, y que realmente va a poder contar con sus propias palabras al inversionista. Es medible, digamos que contesta todas esas preguntas que hacía Paul, y que de una u otra manera pues le va a ayudar también a él a hacerlo, digamos que tampoco, digamos que teniendo que contratar pues a la mega consultora de impacto para que le diseñe, digamos, que todas estas métricas, ¿no? Y el otro componente, de nuevo, digamos, que tiene que ser, digamos, que muy importante, es cómo esto se lo cuentan al inversionista. Porque pues digamos que muchas veces tienen, digamos, que las métricas, pero el inversionista de una u otra manera pues o no le importa, o realmente no sabe de qué le están hablando, ¿no? Tenemos los dos extremos justamente, y es lo que hemos visto durante el panel. Entonces que entiendan, digamos, que cuáles son esas métricas de una u otra manera que le importan a ese inversionista. Entonces si la EAN de una u otra manera pues tiene esta metodología, pues aprende, digamos, que articular su medición de impacto a lo que está buscando este inversionista. O sea, pues ya entra a cerrar muchas puertas. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, digamos que lo más importante en todo esto son esas cosas, ¿no? Que tenemos una metodología propia, que es muy masticable, que es muy sencilla, que no nos vamos a meter con el GIN, el no sé qué, el porque pues digamos que de nuevo vemos que a los emprendedores eso les importa muy poco, o no lo van a tener en cuenta, y pues digamos que ahí vamos a perder una gran cantidad de oportunidades si no lo hacemos de una manera muy sencilla, ¿no? Entonces, de una u otra manera piensen en qué impacto es el que de una u otra manera, o qué problema están resolviendo actualmente ante el medio ambiente, y hay muchas formas de impactarlo negativamente, no solamente con el tema de CO2, hay formas, digamos, que de impactarlo como acabando, digamos, que fuentes de biodiversidad, poniendo basura en lugares donde no se debe poner, utilizando es que hay formas hasta tan complejas, hasta si sus empleados toman un transporte público o no. Entonces, si su empleado además, porque además de eso es otra cosa que también nos hemos visto, y es que las empresas son muy buenas muchas veces hablando justamente del impacto ambiental, pero no lo aplican. Entonces, vemos empresas que sí, fenomenal, pero por otro lado, digamos que los empleados llegan cada uno en su carro todos los días, y cuánto contaminaron en el trayecto de su casa a su trabajo. Entonces, realmente cuando se articula, digamos, que toda esta... cómo de una u otra manera están previniendo este impacto negativo a los ambientes en los que se mueve esta empresa, a lo que quieren solucionar también, a sus productos, a sus servicios y demás,
pues va a ser, digamos que de una otra manera más sencillo también que puedan definir la métrica que quieran definir o las métricas, el conjunto de métricas que quieran definir y lo sepan contar de una manera muy sencilla y muy entendible para los inversionistas y que entiendan qué es lo que les está pidiendo el inversionista. Excelente, Sergio, muchísimas gracias. Pues dejando como una última intervención y muy concreta, yo creo que llevarse de esta conversación un nombre de una herramienta puntual para la medición del impacto o llevarse una definición concreta de etapa temprana, pues es físicamente imposible. No hay un consenso en el ecosistema con respecto a esto, pero lo que uno sí puede decir es que hay distintas formas de abordarlo y lo importante es cómo se comunica y cómo logra uno que su contraparte le explique finalmente cuál es el resultado positivo para la sociedad o para el planeta en general, qué es lo que está pasando gracias a ese emprendimiento que uno está haciendo. Y vuelvo a hacer un último llamado a que si uno es consciente que va a tener la triple cuenta de valor en su emprendimiento y está en una etapa muy temprana, incluso está pensando en montar el negocio, yo creo que la sociedad del BIC es una primera aproximación muy valiosa porque le da a uno una gran variedad de herramientas para empezar a utilizar y no lo encasilla con ninguna. Así que pues yo creo que es una herramienta que nos permite la ley colombiana, que no está lo suficientemente conocida ni se ha publicitado lo suficientemente bien para que los emprendedores la tengan en cuenta, pero pues sí hago el llamado para que quienes están arrancando en este momento pues investiguen un poquito, puedan conocer qué es eso y lo puedan incorporar en sus emprendimientos. Agradezco mucho a todas las personas que han estado conectadas, un especial agradecimiento a todos los invitados, a las Paulas, a Sergio, a Gregorio, a Gideon, que nos invitaron y que compartieron con nosotros esta última hora y media. Así que no me queda más que dar las gracias y desearles una buena tarde a todos.